Ya lo Bueno, vamos a solucionar, no te hagas problema. Dentro de 15 días vas a salir en video. ¿Vos te maquillaste para esto? es que igual no soy solo una cara bonita, así que Ah, si puedo salir solo la voz, no pasa nada. está Soy bien. una voz sexy también. Sí, también soy una voz sexy. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo bien. Antes que nada, estás hablando con dos carnavaleros, así que guarda con lo que decís. Pero por eso, aparte se los proponía porque me parecía que la otra vez, como para cambiar un poco la óptica, hablar un poquito menos y conversar más entre ustedes, o sea, que le marquen un poco la experiencia de lo que iba a decir. Está muy bien, está muy bien. Espera, antes que nada, ¿vamos a hablar de carnaval desde qué? ¿De Roma, de Grecia, así? ¿O vamos a hablar de carnaval de Río? No, vamos a hablar De vamos a hablar de un poco del carnaval medieval, pero vamos a hablar también del carnaval de Río Ahí va. y vamos a hablar de un poco del carnaval uruguayo, que van a estar ahí. A ver. Pero un aspecto pequeñito. Muy bien. Bueno, en realidad, Como Uruguay. arrancando en realidad yo lo que quería destacar es que este año obviamente es un año diferente, porque ya se suspendieron los cursos porteños y el carnaval de Río de hecho está suspendido, y obviamente es por la cuestión de la pandemia, entonces es un año como muy excepcional, ¿no? Que no haya carnaval, que no haya encuentro. Pero también lo que pensaba era que nosotros capaz que no nos damos cuenta en el frenesí cotidiano de que no tenemos carnaval en Argentina oficial, ¿no? Con feriados hace mucho tiempo, lo tenemos desde el 2010, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbramos tan rápido y entonces era bueno destacarlo para los que también se les había perdido el rastro, que en el 76 la dictadura lo prohibió y ahora vamos a ver las razones de por qué lo prohíbe. Y durante un montón de años que yo me preguntaba, digamos, ¿por qué los gobiernos democráticos no lo recuperaron? Tuvimos que esperar hasta el 2010 que Cristina manda el proyecto por el cual recuperamos el carnaval. Porque es demasiado popular. Porque Cristina cumple. No, porque es demasiado popular el carnaval y yo veo siempre cuando empiezan los corsos que la gente se queja del ruido y todo. Claro. Bueno, vamos a hablar de ese aspecto de cómo equilibramos, ¿no? El festejo, que parece como copado y es como una forma, si querés, de ir contra la movida capitalista que te dice individualizate y hace tu vida, y contra los que les molesta, ¿viste? Porque el otro día me lo marcaba una compañera, bueno, ahora lo vamos a ver al final, pero que lo que quería decir es que Cristina ese día en la Casa Rosada, en realidad, cuando manda el proyecto, dice que los pueblos, en realidad, que no solamente era importante por el turismo interno y por, digamos, por el consumo en las provincias, sino que los pueblos tienen que ser alegres para evitar ser colonizados. Y acá citaba Jaurechi, decía, un pueblo con alegría es un pueblo que puede tener sueños, que puede tener proyectos, que puede tener autonomía. Y eso es importante para destacar porque ella lo que marcaba y un poco lo que decía, lo que proponen las dictaduras y los gobiernos autoritarios es bajonearte, generarte esa cadena de desánimo que desparramaban por TN, ¿no? Siempre pálida, siempre mala onda. Tener alegría es una forma de emanciparse de alguna manera, ¿no? Un tanto hippie, pero también es importante. Claro, ¿no? Porque pero importante. Claro. No, es súper importante. Y de hecho, hablando de esta cuestión, yo el primer como punto que quería tocar era la cuestión de un hito histórico que era el carnaval medieval, ¿no? Seguramente ustedes lo habrán escuchado alguna vez. Sí. No, vivido no, pero escuchado, lo habrán estudiado seguramente, o lo habrán toqueteado por ahí en alguna página. Se cuenta que en el siglo XV el carnaval constituía un momento muy importante en la vida comunitaria, ¿no? Imagínense en el mundo medieval de extrema pobreza, de pestes, de quilombos, la gente sentía que era como una línea de fuga, un momento en el que se desconectaban de los problemas cotidianos y de la seriedad de la vida y las obligaciones del trabajo, y empezaba a ser ella misma, dirían los brasileros, ¿no? En algún libro que he leído. Entonces, en esos 3 o 4 días que duraban las fiestas medievales, la gente se encontraba en ese júbilo y en ese frenesí colectivo, donde se volvía a conectar con el sentido comunitario. Y eso rompía un poco con esta idea de los sujetos atomizados, que para nosotros es absolutamente normal, del liberalismo. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí. Estaba pensando que hay un autor, Mijail Bakunin, que hablaba sobre el carnaval de la Edad Media, me acuerdo. Sí, ese Bakunin es el anarquista, el que hablaba sobre el carnaval era Bakhtin. Tenés razón, me confundí. Tenés razón. Me sale exactamente Bakhtin, es verdad, que hablaba del que se trastocaban los roles, me acuerdo, del carnaval. Un saludo al círculo de lingüistas rusos. Ok, saludos. Bueno, sí, Bakhtin, de hecho, acá en la nota que yo les escribí, ustedes después van a compartir, Bakhtin introduce acá en este primer punto que estoy tocando, esta idea de justamente de la suspensión de las jerarquías. En el momento, claro, donde nosotros nos encontramos en la plaza,
justamente sucede en esa suspensión y donde aparece el elemento de la risa, el elemento de la sátira, el elemento de la burla, como una forma de enfrentarse al poder y de enfrentarse de aprovechar y decirle cosas en un contexto donde uno no se animaría en la vida cotidiana, ¿no? Pero aparte de esto, era también el momento donde uno se encontraba con los pares y empezaba a formarse este germen de la colectividad. Por eso me parece interesante para pensarlo como un antagonista de esto que se estaba empezando a gestar y que 2 siglos más adelante, en el siglo XVII, se empieza a consolidar, que es la idea del individuo. Nosotros hablamos del individuo y del individualismo con mucha ligereza, pero en realidad es una construcción bastante reciente, se empieza a crear en el siglo XVII y XVIII. Antes, en la historia de la humanidad anterior al siglo XVII, no existía el individuo, los sujetos estaban más conectados con el mundo natural, estaban más conectados con el sentido comunitario, y esto se plasmaba bien fuerte en el carnaval. Y les voy a mostrar un contraste que sucedía en la misma época, que es que la nobleza generaba fiestas para el carnaval, pero eran fiestas súper ordenadas, donde establecían tipo vallas, y uno era espectador del carnaval. Un poco como pasa en Venecia, que es como que los disfraces esos con las narices largas y extraños son para las altas esferas de Venecia, en realidad, no participa el pueblo. Claro, es re loco eso, porque eso es importante, ¿viste? El concepto de la mirada como una cuestión de distanciamiento donde el sujeto colectivo deja de formar parte de ese colectivo amplio, o como dice Bakhtin, del cuerpo grotesco, que es el cuerpo, digamos, de toda la masa junta, y en realidad es un simple espectador. Bueno, en esas fiestas oficiales de la nobleza, lo que justamente sucedía era lo contrario de la fiesta popular de la plaza. Se profundizaban las jerarquías, donde estaba la nobleza por una parte, el pueblo por otro lado, bueno, y ahí se veía este contraste, ¿no? Claro. El carnaval, en realidad, como expresión popular, es lo que sucede y lo que sucedía en los barrios, yo me acuerdo en los 90, en el pueblo, en la plaza, donde todos se juntan y donde se transpira juntos, donde se baila juntos, y donde Bakhtin, de hecho, ya que lo mencionaste, Ligo, dice, cuando habla del cuerpo grotesco, es este lugar donde la cuestión, por ejemplo, el cuerpo grotesco, donde aparece el lugar de la boca, ¿no? Donde se chupa a fondo, donde se come un montón, donde se grita, donde se canta, toda la cuestión del orificio como de la boca, ¿no? Sí. Que ocupa un lugar importante en el carnaval. Por eso también por eso lo vemos en las máscaras, ¿viste? En las máscaras con las bocas grandes. ¿Sabés cómo usamos eso en el carnaval con Pablito durante 5 años? El vino, el licor de dulce de leche, cerveza, cosas más complejas también. Claro, de todo tipo de drogas. Bueno, pero les cuento otra cosa, porque no sé si usaron esto. Miren, Bakhtin lo que dice también es que el orificio boca, que tiene una predominancia, o sea, tiene una primacía en el carnaval medieval, no es el único orificio, sino que también los otros orificios excretores, por ejemplo, también ocupan un lugar importante. Sí, a veces nos cagamos en el escenario. Nos cagamos en la gente que nos ve, en los funcionarios que nos invitan. También, hemos hecho algo usual. Nos hemos cagado en funcionarios municipales que nos han invitado, en otros lugares del país, sí, lo hemos hecho. Bueno, a propósito de eso, en realidad lo que se ve mucho también en la representación artística de la misma época, en el Renacimiento, en la salida del Medioevo, se muestran los cuerpos se muestran los culos como abiertos y gente saliendo de adentro. Esto es una idea del cuerpo todavía diferente a la que va a ser la del cuerpo anatomizado, ¿viste? Del mundo moderno, donde está todo ordenado. Bueno, cerrando esta idea del cuerpo que trajeron ustedes a propósito de Bakhtin, el cuerpo medieval, el cuerpo del carnaval, en realidad, yo siempre lo pienso cuando pienso en las marchas, o cuando pienso en las misas ricoteras, o cuando pienso en todos los lugares donde la gente se junta como grandes multitudes. Uno ve un cuerpo que está latiendo, pero que no es un cuerpo simétrico, es un cuerpo como que late y que tiene protuberancias por todos lados. Algo me late y no es mi corazón. Es el cuerpo colectivo que me empuja, ¿no? Que me empuja a crecer más, porque aparte de lo que dice Bakhtin siempre está queriendo crecer más y engulle, a propósito de la boca, y va incorporando más y más personas y se va haciendo más grande, ¿no? Eso es un poco el mambo del cuerpo grotesco en el carnaval. Como un cuerpo producto de muchos cuerpos. Es el cuerpo producto de muchos cuerpos, ¿no? Y eso es re subversivo contra la idea del liberalismo del capitalismo, en realidad, del mundo moderno, que entiende un cuerpo que es individual. O sea, somos una suma de sujetos. Y es un poco la propuesta de este carnaval estéril y bastante como aséptico de espectadores que están detrás de una valla, que se tiran un poquito de espuma y dicen no me manches y qué sé yo, ¿no? Eso no tiene mucha onda con ese carnaval, ¿no? Con ese carnaval más auténtico. Pero bueno, otro aspecto que quería tocar del carnaval era esta cuestión que me parece que se vincula fuerte.
con mi conocimiento bastante precario de la murga uruguaya, pero ustedes saben mucho más, que tiene que ver con la risa, ¿no? Y con la risa en realidad que yo la mencionaba en la fiesta medieval, pero que sobre todo se destaca en esta cuestión de la risa como disolvente, es decir, cuando yo uso el humor para burlarme y poner y volverme subversivo del poder, claro, ¿no? En las letras de las canciones. Claro, no un bufón real, sino un bufón hacia la realeza, pareciera, ¿no? Claro. O sea, y por ejemplo yo me acuerdo... O sea, el que mataban. El boludo que... No, pero en carnaval se permitía eso es claro, lo bueno. Eso es lo loco. O sea, si lo decía... Se permitía. Claro, vos lo decías, es como en Inglaterra que dicen que si pones un banquito y te parás arriba del banquito podés putear a la reina. Con una sombrilla, porque no podés putear a la reina bajo el cielo inglés ni sobre el suelo inglés. Claro, así. ¿En el carnaval era algo así? Claro, en el carnaval es así. Y de hecho, esto es un paréntesis, ¿no? Me acuerdo de una anécdota que en la época de la dictadura mandaban gente a espiar a los recitales de rock, porque los pibes en los pogos puteaban a Videla y puteaban a Macera. Entonces, ahí está como permitido, ¿no? Y era difícil de controlarlo, pero, digamos, quizás no era tan atinado, pero en el carnaval sí está permitido. Y yo me acuerdo de un hecho en 2020, en el Corso de Río, en el Carnaval de Río, sí, que apareció un payaso con una banda de Bolsonaro. Y Bolsonaro echaba putas recalientes porque lo estaban boludeando. Sí. Y me acuerdo que el alcalde de Río, que también siempre está acusado de corrupción, permanentemente lo están satirizando y el tipo ya no pone plata para el carnaval, le dice yo no voy a apoyar eso. Bueno, la gente... No solamente la cuestión del personaje Bolsonaro, sino que aparece la crítica política desde la risa, ¿no? Satirizando, por ejemplo, a los policías golpeando a homosexuales o a las mujeres. Bueno, diferentes cuestiones que aparecen que me parece que se permiten desde el lugar de la risa. La risa que es un fenómeno que quizás parece que está desconectado de la filosofía, porque la filosofía es cosa seria, de viejos calvos, que son súper difíciles de entender, pero que tiene un aspecto que es bastante revolucionario, ¿no? La risa te permite destruir. De hecho, y ahora les permito que ustedes me comenten el lugar de la risa en el carnaval uruguayo, pero Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto, y esa frase seguramente la habrán escuchado, está en las remeras por todos lados. No, está tremenda. Claro, es una gran frase, pero dice, Dios muere de la risa, muere de risa, o sea, de la gracia que nos causa que exista un solo Dios, de la idea ridícula de que exista, de que si hay un Dios, sea uno solo, y que sea el creador de todo. Eso es ridículo, decía Nietzsche. Entonces, la risa se convierte en un elemento con tanta potencia que es capaz de matar al mismo Dios. Imagínate si no va a ser capaz de moverle la aguja a algún político o a alguna situación que sea compleja, ¿no? Y bueno, ustedes sabrán si en la murga uruguaya se ven las letras, ¿no? Si eso aparecen... No, somos como un coro evangelista en realidad. No, a ver, podemos decir que en la murga estilo uruguaya que hacemos acá en Argentina tenemos una crítica bastante fuerte, pero tampoco es que llegamos tanto a los que criticamos. Mientras que, por ejemplo, la murga uruguaya, allá en Uruguay, al ser algo tan comercial y televisado, lo que dice una murga y puede llegar a hacerle mella a un presidente, por ejemplo. Nosotros igual somos muy serios en general, me da la sensación, y en Uruguay es como que está mucho más arraigado esto que vos contás de, bueno, hay que criticar, hay que hacer un montón de cuestiones, pero siempre atravesadas del humor, porque llegan de otra forma también. Claro, nos falta eso, ¿no? Somos muy solemnes con Pablito. Y Pablito, creo que vos fuiste uno de los que escribió las últimas letras de la murga, y yo hago la parte encima más solemne, que es la canción final, que es como el momento de la reflexión. Del llanto. Es terrible, pero bueno, en Uruguay existe dentro del carnaval, porque no todo es murga, el carnaval es mucho más, y existe lo que es el humorismo o el parodismo en lo que es el carnaval uruguayo, y en esas dos categorías, te digo, hacen parodias a través del humor y también directamente espectáculos de 1 hora de chistes. Sí, re entretenido. Sí, si te gusta, chistes malos, chistes bobos, de los que nos encantan a nosotros. Sí, te gustan, Pablito. No me incluyas en ese grupo. Yo te vi riéndote, humorista los Chovi de Uruguay. Humor del siglo XVIII. Claro, exactamente. Pero bueno. Sí, decime. Una cosita más, en realidad. Bueno, obviamente esto que ustedes me cuentan va mostrando como las diferentes dimensiones de carnaval. Obviamente yo no las conozco a todas. Y me parece que es importante para destacar esa cuestión de la risa, como, o sea, si uno la sabe utilizar, vos decís que nosotros no la utilizamos mucho en el contexto argentino, pero bien utilizado obviamente puede ser una forma inteligente de romper aquel lugar que no se te permite como
no se te permite expresar, ¿viste? Me acuerdo de la revista Humor en Argentina en la época de la dictadura, me acuerdo un montón de aspectos, o sea, Barcelona también en sus momentos quizás menos explícitos. Barcelona también. Hace poquito logró ganarle un juicio después de muchos años a Cecilia Pando por una tapa, una contratapa creo, una tapa, no me acuerdo, de la revista, en donde al final, creo que fue la Corte Suprema hace poquito, determinó que era humor, y que es una figura pública, Cecilia Pando, y que se tiene que fumar el humor que sea, aunque sea agresivo, porque es humor. Y porque Cecilia Pando es bastante agresiva, además, así que responderle con menos sería... Claro, pero entonces está bueno eso, porque es como que la propia Corte Suprema dijo, no, es humor, muchacho, no podemos no podemos censurar el humor. Bueno, una cosita más que les quería decir sobre y cerrando, ¿no? Esta cuestión del carnaval, si les parece, es que en realidad yo creía que, a ver, y entiendo como ustedes, creo que lo vivimos de la misma forma los tres y algunos de los que están escuchando. Nosotros borrachos vivimos el carnaval, no sé vos. Sí, no me acuerdo mucho. No, yo muy borracho, ¿no? Porque yo sí. No tengo mucha resistencia al alcohol, pero digo, sí reconozco el valor de recuperar estas dimensiones dionisíacas del encuentro con lo otro, ¿no? O sea, el encuentro con el compañero y con esta dimensión comunitaria. Sin embargo, ayer estaba hablando sobre este aspecto, sobre este tema, con unas compañeras, y una compañera feminista agarró y me saltó y me dijo, sí, eso está muy bien, Nacho, y esta es la parte crítica que quería que charlemos para que no sea todo como buena esto, ¿no? A ver. Y la compañera me decía, está re bien recuperar esta dimensión de la alegría, de lo colectivo y de lo comunitario, sin embargo, también a veces pasa que uno por recuperar esta dimensión dionisíaca termina como normalizando conductas que tienen que ver con los excesos y con el abuso sobre el otro, ¿no? Sobre las personas que no quieren participar, a las que no les parece gracioso, que no quieren coparse con esto, ¿me explico? ¿Estás hablando de tirarle espuma al que no quiere? No estoy hablando de eso, estoy hablando que, por ejemplo, ayer cuando estaba revisando una de las fotos del carnaval, y yo decía, del carnaval medieval, digo, qué copado esta cosa del cuerpo grotesco, que yo de repente veo una escena en el fondo y había una mina con 5 chabones, y digo, ¿habrá sido como consentido eso? ¿Habrá estado como, digo, o sea, capaz que había como una situación como que no era tan... Entonces lo que me decía la compañera es, está todo bien eso, pero quizás habría que estamos en el siglo XXI y atravesar con una perspectiva quizás de género, con una perspectiva un poco más crítica acerca de cómo se posiciona el otro frente a este escenario y cómo establecemos una tolerancia más honesta con esto. Sí, tal cual. Y yo creo que los espacios populares en general y artísticos tienen que estar a la vanguardia de eso. De decir, bueno, a ver, replanteémonos todas estas cuestiones, todo esto que veníamos haciendo mal, estas letras de esta canción que hice allá por 1960, ¿se puede seguir haciendo? No. Escúchame, pero aparte un ejemplo de un libro de una filósofa australiana que salió hace poco que se llama La premisa de la felicidad, se llama Sara Ahmed. Sara Ahmed lo que trabaja en ese libro son eufemismos que se le aplican a las feministas, y dice aguafiestas, amargadas, mal cogidas, qué sé yo, y entonces lo que me decía la compañera es, a veces estás en el carnaval y no tenés ganas que te estén bailando, que te estén jodiendo, que te insistan y te terminan diciendo esto, ¿viste? Y digo, entonces uno que también pueda establecer el límite en esto, y entonces es lo que decía al comienzo, establecer un justo equilibrio entre la diversión, entre la recuperación positiva de lo dionisíaco como una forma de restablecer una propuesta distinta al individualismo liberal, ¿viste? Que es lo que estábamos hablando al principio, sí. Pero que sea eso, pero que no raye el abuso. Nacho, el tema es que en cualquier lugar debería ser que toda actividad que se haga sea consentida por todas las partes, siempre. Claro. O sea, no importa si estamos hablando de carnaval, de una obra de teatro, no sé, o de un programa de radio. Claro, todo lo que se haga tiene que estar, o sea, esa persona, a ver, yo tiro una idea, tiro algo. En lo que eran los carnavales, vos dijiste dionisíacos, las bacanales, Grecia, sí. Roma, claro. Había orgías. Claro. En esas orgías, todas las personas deberían estar de acuerdo en participar de la orgía. Igual, no sé si en una orgía de la Grecia... Eso, a lo que voy claro, es, esa idea de liberación sexual tiene que ser compartido por todas las personas que deciden, bueno, vamos a hacer una orgía. Claro. Pero si no hay consentimiento de todas las partes, no es una orgía, sino que es violaciones en masa. Me gusta que estemos explicando a la gente en pleno siglo XXI que si alguien no quiere participar en una orgía, la estás violando. Exacto. Bueno, si a alguien no le quedaba claro todavía... Hay gente que no lo entiende, Pablo. Hay gente que no lo entiende, 2021. Es una pero viste, Bola, que en realidad, o sea, a veces pasan en las manifestaciones, siempre en lo que es en la horda como masiva, viste, que pueden surgir estas cosas que por supuesto son
para rechazables, como decís vos, pero el consentimiento capaz que se termina invisibilizando. No, era una dimensión que yo no la había contemplado y me parecía bien porque era una molestia de este grupo de personas, ¿viste? Que me decían, sí, de hecho me contaban en el Carnaval de Humahuaca, ¿no? Que había un cartel que decía que te diviertas pero que no permitas que el alcohol te termine legitimando situaciones de abuso. Muy bueno. Muy bueno. Loco. Pero bueno, como siempre, el alcohol, mi abuelo decía que era un catalizador de emociones. Claro. Y si sos un violento vas a ser violento porque te liberás un poco por el alcohol. Y si sos jodón vas a joder, punto. Claro, también tiene que ver. No culpen al alcohol. Exactamente, no culpemos al alcohol. Que tantas alegrías nos da. Exactamente. Nacho, muchísimas gracias. Bueno, por favor, amigos. Chao, chao. Chao, chao.